Hola niños, vamos a comenzar con la clase de español. En la actividad del día de hoy vamos a ver el aprendizaje esperado. Distingue entre el significado literal o figurado en palabras o frases de un poema. Para eso vamos a comenzar con la lectura de la página 93 de nuestro libro de español. En nuestro libro de español vamos a encontrar este subtítulo, que dice literal o figurado. Y vamos a leer, dice: generalmente los poetas utilizan el lenguaje de manera diferente a como lo hacemos en la vida diaria. Para expresar sentimientos y emociones emplean el lenguaje figurado, es decir, dan a las palabras un significado distinto al que originalmente tienen. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan en los poemas? Estamos hablando del lenguaje figurado, ¿sí? Ahora aquí nos explican cada uno cuáles son sus características. Dice que el sentido literal, el lenguaje en sentido literal, se usa para decir algo de manera clara, ¿sí? De manera clara, que no dé lugar a otros significados o interpretaciones. Por ejemplo, si digo, las hojas de las milpas son de color verde y las mazorcas tienen tonos amarillos. Aquí tenemos el dibujo a un ladito, ¿verdad? Entonces sí es cierto lo que dicen. Las hojas son verdes y la mazorca es amarilla. De eso no hay duda. O sea, es sentido literal. Es lo que estoy viendo, te lo estoy diciendo. En cambio, el sentido figurado, que es el que usan los poemas, se utiliza para sugerir comparaciones y sustituciones que por lo insólito, extraño o novedoso te impresionan o te provocan una emoción. Por ejemplo, decir, las hojas de las milpas son esmeraldas, las mazorcas son oro. Yo estoy platicándolo así, pero eso no es real. Si yo tomo una mazorca o un elote, su hoja no va a ser esmeraldas, ni el elote o la mazorca va a ser de oro. Lo dicen eso porque están comparando sus colores con estos materiales. Pero en realidad ni son esmeraldas ni es oro. Entonces estamos usando un lenguaje figurado, donde puedes sugerir comparaciones y sustituciones. Puedes cambiar las cosas para que se escuche más bonito, para que se escuche mejor, para expresar mejor tus emociones sin necesidad de que sea real. Entonces, sentido literal, manera clara. Te dice lo que es. Las hojas son verdes, la mazorca amarilla. Ahora, el figurado cambia las cosas para que suene más bonito. Las hojas son esmeraldas y las mazorcas son oro. ¿Sí? Ahí tenemos la diferencia entre sentido literal y sentido figurado. El sentido figurado juega con los sonidos, las imágenes, el colorido, las texturas, los olores y sabores. Compara con otros elementos, sustituye significados y puede convertir un grano de maíz en oro o en luz. Ahora, si nos vamos al calendario vamos a encontrar esta tablita. Dice que tenemos que llenar esta tablita utilizando las palabras figurado o literal. Por ejemplo, en las primeras dos frases están hablando del mismo objeto, de la cama y de la cama. La cama, ¿cómo la describe primero? Dice, es un pedestal con plumas que cobijan el descanso. Usted va a describir aquí en la tablita si ese es lenguaje figurado o es literal. La segunda definición dice, mueble principal de cuarto. Mueble principal del cuarto. ¿Qué será? ¿Figurado o literal? Igual aquí abajo, las dos de abajo hablan del arco iris. El primero dice, hamaca de 6 peldaños en que se mece la brisa. Es un arco iris. ¿Será su sentido figurado o sentido literal? Y la de abajo dice, es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor. ¿Será figurado? ¿Será literal? Vamos a completar este cuadro y esta será la actividad de español del día de hoy. En cuanto a la actividad de historia, vamos a continuar con el tema del porfiriato que ya estábamos viendo. Para esto nos vamos a ir a la página 91 y 92 de nuestro libro de historia. Encontramos este subtítulo, la sociedad porfiriana y los movimientos de protesta.
campesinos y obreros. Recuerdan que el último que vimos fue que en el Porfiriato hubo muchos avances, hubo mucho desarrollo económico y mucha gente puede decir, pues estuvo muy bien porque pues en realidad aunque Porfirio Díaz se religió varias veces, pues ayudó mucho a que el país prosperara. Pero recuerden que hay una gran diferencia entre la gente rica y la gente obrera. Vamos a ver cuál fue esa diferencia. Dice aquí, una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de las tierras. ¿Qué hizo el gobierno? Recuerden que los liberales les quitó a la iglesia sus tierras, ¿verdad? Entonces el gobierno puso a la venta las tierras comunales y las de la iglesia. Las vendió y se las ofrecía a quienes tuvieran recursos suficientes, o sea, suficiente dinero para poder adquirirlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. Entonces, la gente que tenía mucho dinero compró tierras y hizo latifundios. Los latifundios, aquí abajo tenemos la definición, dice que es una gran extensión de tierra que sirve para las labores agrícolas y ganaderas, o sea, para sembrar y cosechar y para tener animales para consumo. Y que pertenecían los latifundios a una sola persona. ¿A quién? A quien compró la tierra. Entonces, eso era un latifundio. La gente rica compraba las tierras que eran solo de esa persona y ahí ponía a sembrar y a cosechar y tener animales. Pero para eso él no hacía todo. Tenía que pagarle a gente para que trabajara para él. Aunque de esta forma aumentó la producción agropecuaria, afectaron a otro sector de la población. ¿A quiénes afectaron? A los indígenas, campesinos y pequeños rancheros. Ellos perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. O sea, ellos tenían pequeñas tierras y al ver que gente que tenía dinero podía sembrar y hacer muchas cosas, ellos fueron pues perdiendo sus tierras porque no vendieron suficiente, no podían competir con estas personas que tenían mucho material para vender. ¿Qué provocó esta situación? Pues provocó descontento. Hubo descontento de gran parte de la población rural mexicana. Y eso dio pie a levantamientos campesinos en los actuales territorios de Veracruz, Hidalgo, México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México. Y todos estos levantamientos campesinos que se iban a protestar para hacer valer sus derechos fueron reprimidos con violencia. O sea, no les dijeron, está bien, ya vete a tu lugar, vamos a resolver tu problema. No, fueron y usaron la violencia para que estas personas que estaban protestando se fueran. Entonces, eso fue un problema que tuvo el descontento de los campesinos. Unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran dueños de tierras y fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía siquiera una parcela para sembrar. O sea, muy pocas personas que tenían mucho dinero eran dueños de tierras y fábricas. Pero la gran mayoría de la población que no tenía suficiente dinero tampoco tenía ni siquiera una parcela para poder sembrar. Se quedaron sin tierras para poder trabajar. ¿Qué pasó? Ellos ni podían trabajar de forma independiente porque no tenían dinero, no tenían recursos. Por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. O sea, la gente que no tenía mucho dinero ya no podía sembrar, cosechar porque no tenía ni lugar, ni dinero, ni cosas para sembrar. ¿Qué hacía? Tenía que trabajar como obrero o como peón para la gente que era poca, que sí tenía muchos recursos. Entonces, esto también causaba descontento. Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros, o sea, el tiempo que tenían que trabajar los obreros y los peones, era entre 12 a 15 horas diarias. Mucho tiempo, ¿verdad? Y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Entonces recibían muy poco salario, pero además de eso, no es todo. Con frecuencia les pagaban con vales, como boletitos, ¿sí? En vez de dinero les daban boletitos que podían cambiar en las tiendas de raya.
Estas tiendas de raya pertenecían a las mismas haciendas, a las mismas fábricas. O sea, lo que ellos cosechaban para sus dueños, los dueños lo vendían a ellos mismos, pero lo vendían a precios muy altos, muy altos. Más de lo que cuestan en la tienda. Entonces, ¿qué hacían los obreros? Pues como solo tenían los vales para pagar y costaba mucho lo que vendían, pues tenían que pedir préstamos por adelantado. O sea, decirle, voy a trabajar aquí más tiempo, pero ocupo que me adelantes mi salario. Y le adelantaban el salario. ¿Y qué hacía? Pues estas personas se endeudaban de por vida. O sea, ya no iban a recibir un sueldo porque habían pedido préstamos y ya no podían darles más dinero porque pues ya habían pedido mucho, ¿verdad? Entonces tenían que trabajar casi gratis. Además de esto, en las haciendas frecuentemente eran maltratados. Aquí podemos ver la imagen de cómo los trataban, ¿verdad? Esta explotación era posible porque antes no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a todos los trabajadores mexicanos. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones. ¿Qué es un sindicato? Bueno, aquí podemos encontrar. Un sindicato es una organización de trabajadores unidos para la defensa y mejora de sus condiciones laborales. O sea, eran trabajadores que se reunían para exigir ante el gobierno mejores condiciones de trabajo. Entonces, se organizaron en sindicatos para defender los derechos y utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones. ¿Qué es la huelga? Aquí tenemos también la definición de huelga. Una huelga es la suspensión de labores en un centro de trabajo para exigir a los patrones mejorar las condiciones laborales, como aumento de salario, prestaciones y seguridad, entre otras cosas. Entonces ellos usaban las huelgas, decían, pues no nos vamos a presentar en el trabajo hasta que nos den mejores condiciones para nuestro trabajo. Pero estas huelgas que hacían, estos movimientos, fueron reprimidos por el gobierno porfirista. O sea, no los dejaron hacer estas huelgas. Las huelgas más importantes que destacaron fueron la de los mineros de Cananea en Sonora en 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz 1907. Con toda esta información que acabamos de leer, todo el descontento y toda la realidad que vivían los campesinos y los obreros, vamos a contestar en nuestro calendario la siguiente actividad. Dice actividad número 11. Protestas de campesinos y obreros durante el porfiriato. Miren, aquí hay 8 preguntas. Son 6 preguntas, ¿sí? Y estas preguntas se van a contestar, pero si ustedes se fijan, aquí ya encontramos la respuesta. ¿Cuál es el problema con mi respuesta? Que esta respuesta está revuelta. Entonces yo tengo que acomodar las letras para poder formar la palabra. Por ejemplo, el número 1 dice, extensiones de tierra comunales que fueron vendidas a empresarios o hacendarios ricos por parte del gobierno. Extensiones de tierra grande, ¿cómo se llamará eso? Si me voy a historia, puedo ver que dice que algunos empresarios y hacendarios compraron extensiones de tierra y formaron latifundios. Ya tengo mi palabra, latifundios. Entonces en el calendario, estas palabras o estas letras yo las puedo acomodar para formar la palabra latifundio. Así que en este espacio voy a escribir la palabra ya acomodada. Así me voy a ir con cada una. Voy a ir viendo las letras que tiene ahí, la pregunta y voy a ir contestándola, acomodando las letras en el orden correcto. Y esa sería la actividad de historia del día de hoy. Espero les sirva mucho este video para poder hacer las actividades. Están sencillas de hacer. Recuerden, en su libreta la copiamos y la contestamos. Y será todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en otro video.